Todos usamos las redes sociales, ¿no es cierto? Compartimos fotos, opiniones, chistes, pero ¿cuántos de nosotros usamos el potencial de las redes sociales para mejorar nuestras vidas y la de nuestra comunidad, de nuestras familias y comunidades? ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo usar las redes para impulsar nuestros proyectos profesionales? ¿Y cuántos de nosotros buscamos y compartimos información sobre la producción de las propiedades? Si utilizamos Facebook, Instagram y herramientas de comunicación de manera inteligente, los resultados pueden ser muy positivos en términos de la productividad agrícola y el bienestar de nuestras comunidades. Y acerca de la relación entre agricultores, organizaciones y agencias de desarrollo, ¿cómo han usado la comunicación? Bueno, el tema de la comunicación empezó en el siglo XX en los proyectos de desarrollo, ¿no? Al principio eran proyectos así muy organizados especialmente por Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos, que atentaron para la importancia de la comunicación, especialmente para alcanzar crédito a los productores. Y inicialmente la comunicación, los años 40, 50, 60, estaba muy apoyada en lo que llamamos comunicación de masa, ¿no? Los medios masivos, estos que conocemos como televisión, radio, prensa. Y por lo general no se ocupaban de dar voz a la gente, no estaban atentos a que la gente tuviera una otra percepción de los temas que se hablaban. Y esto fue un fracaso muy fuerte. Y entonces a partir de los años 80, agencias como FAO y otras se ocuparon de desarrollar un abordaje que se llama de la participación. Entonces nosotros estamos muy preocupadas, ¿no?, de hablar de comunicación para el desarrollo en términos de involucrar a la participación de la gente. La comunicación para el desarrollo, como hoy se entiende, involucra un pasaje de la comunicación masiva que teníamos antes y del largo espectro como la radio, la televisión, ¿no?, los medios de prensa, para un enfoque muy más ocupado de la comunicación participativa. No es que antes no tuviéramos la comunicación participativa, pero el infográfico que enseñamos pone énfasis en que hay un pasaje importante de la comunicación masiva para la comunicación participativa como siendo el enfoque más importante que hoy se trabaja en los proyectos de desarrollo. Y entonces se tiene una concepción en donde las instituciones, los agricultores y las agencias de desarrollo, como se ha concebido desde antes, están articulados en base a prácticas de comunicación. Sin embargo, la comunicación masiva del pasado tenía un enfoque muy difusionista y hoy se busca una actitud más participativa, concediendo voz a la gente, a la periferia. La gente tenía otras percepciones de los temas y no había espacio para pronunciarlos, ¿no? Desde los años 80, entonces, las agencias de fomento como la FAO y muchas otras en el mundo se encargaron de desarrollar una relación con el enfoque participativo. Y de esto nos ocupamos entonces ahora con este conjunto de infográficos. Y la comunicación para el desarrollo, el CPD, que se llama, combina métodos participativos con el poder de los medios de comunicación y las TICs con el fin de responder a tales necesidades. ¿Qué es eso que se pasa? Bueno, esta sigla entonces, ¿no?, la CPD, la Comunicación para el Desarrollo, es un abordaje
que posee unos planteos teóricos y unas actividades prácticas técnicas que la gente la conoce en su cotidiano, ¿no? Que es la cosa de comunicarse por tablet, comunicarse por teléfono, utilizar la radio, los folletos, ¿no? A eso, ¿no? En el siglo XXI, se empezó a llamar TICs, o Tecnologías de Información y Comunicación, ¿no? La sigla TICs es hoy, no sé cómo es en Paraguay, pero pienso que pueda ser bastante utilizada. Y entonces involucra un conjunto muy fuerte, muy grande de actividades muy técnicas que la generación, no sé si decís Y, en Paraguay, en Brasil decimos generación Y, ¿no? Es la generación esta, los chicos, como vos, la gente que quizá esté nos asistindo, es gente que ya nació, ya empezó, ¿no?, a comunicarse utilizando tecnologías como el smartphone. Y esta gente entonces posee procedimientos cognitivos muy distintos de las generaciones que lo conocieron después de haber practicado la comunicación face a face, ¿no?, cara a cara, ¿no?, como se dice. Y eso supone una facilidad a los jóvenes y una dificultad a los mayores. Entonces, este abordaje de la comunicación para el desarrollo intenta sacar lo que hay de mejor en nuestras innovaciones técnicas con vistas a mejorar el bienestar económico, especialmente en la agricultura familiar. En este infográfico nos ocupamos de enseñar que los métodos participativos, además de los medios y las tecnologías de información y comunicación, las TICs, son muy responsables para responder a necesidades y desafíos muy actuales. ¿Qué se entiende entonces por TICs, ¿no?, desde una perspectiva teórico-práctica? Las TICs involucran diferentes usos y apropiaciones por y para las nuevas generaciones y involucran dispositivos como la tableta, ¿no?, el teléfono, este teléfono inteligente que hoy tenemos, que nos permite hacer muchas cosas, además de llamar a una persona, la radio, los folletos, ¿no?, y muchas otras actividades comunicativas. Eso implica un amplio conjunto de actividades. La generación actual que nació, que empezó a comunicarse utilizando tecnologías como teléfono, posee conocimientos cognitivos diferentes de generaciones anteriores. Y de ahí la dificultad de los mayores o las personas que nacieron en las décadas anteriores al siglo XXI, que muy acostumbradas a la comunicación presencial, intentan hacer con las TICs lo que hacían de persona a persona, ¿no? Y los teléfonos inteligentes entonces nos están permitiendo muchas facilidades, pero los jóvenes son los que más reconocen estas posibilidades. Hay entonces una diversidad de usos y consumos de las tecnologías, porque las tecnologías entonces son utilizadas para hacer cosas, pero al mismo tiempo uno tiene que tener conciencia de que consumimos las tecnologías, porque los aparatos se vencen en pocos años, ¿no? Tenemos que tener un aparato nuevo y eso significa consumo de la tecnología, además de los costes todos involucrados en hacer su uso. Esta relación entonces posee sus desafíos, ¿no? Es un medio de comunicación y tiene la intención de aprovechar lo mejor de las innovaciones técnicas para la finalidad de mejorar el bienestar social y económico en la agricultura familiar. Sí, ¿y cómo puede la CPD contribuir al cambio social? Mira, hay así una cantidad de técnicas, ¿no?, muy fuerte, ¿no? Y nosotros vamos a empezar a hablar de alguna cosita, ¿no?, porque los jóvenes son muy listos y con el paso del tiempo y la capacidad tremenda que detienen de irse al Google, a Internet y cazar información, la podrán utilizar de manera muy más adecuada de lo que estamos hablando nosotros acá.
Pero, ¿qué es lo que se dice? Por ejemplo, de lo que puede las TICs utilizar o suministrar al desarrollo. Entonces, se listan cosas como consultas, ¿no? Diálogos, el fomento a la comunicación participativa, ¿no? Entre diversos actores. Cuando se dice actores, se dice personas que poseen determinados papeles sociales, como los agentes extensionistas, los maestros, los profesores, los alumnos, los jóvenes, las mujeres, ¿no? Los distintos grupos sociales, los empresarios, ¿no? La gente que hace el comercio de mercaderías, que hace compras de productos y las repasa, ¿no? Esta gente toda, esta red de personas a los papeles que ellos detentan, nosotros llamamos de actores. Y esta gente tiene que aparecer, ¿no? Es muy autoritaria la comunicación que dice, solo posee autoridad para hablar el profesor o el técnico, el agrónomo. Sí. El proceso comunicativo participativo tiene que involucrar dar voz, cara, ¿no? Los movimientos, la personalidad de los distintos actores en su condición. La madre no puede parecer como el padre, ¿no? El hijo no va a parecer como el padre. El hijo es un joven. El extensionista, ¿no? El técnico dice cosas que son muy propias de su percepción, de su lugar de habla en el mundo. Entonces, en esta condición nosotros tenemos que tener habilidad para captar la expresión de esta gente, ¿no? Y ponerla de manifiesto. Y ahí promocionar una comunicación dialógica. Hay además entonces, por ejemplo, algunos otros principios que se hace destaque, como asegurar acceso a información de forma igualitaria, ¿no? No se puede concebir la información como privilegio de quienes detentan el poder. Amplificar las voces de las poblaciones rurales, así como sus conocimientos, perspectivas y el contenido local que ellos producen. Porque la comunicación de masa nos acostumbró a una información que viene de lejos y que es importante para élites económicas, élites financieras, ¿no? Gente que controla flujos, y muchas veces los que la reciben no poseen cualquier clase de poder para criticar o para decir no me sirve, no me interesa. Eso es una práctica comunicativa muy a la cual estamos muy acostumbrados por la comunicación de masa. Y la comunicación para el desarrollo tiene que invertir el flujo. Y entonces, desde una comprensión local, de percepción que muchas veces es polémica, ¿no? que conflictiva, ¿no? Pero poner esto de manifiesto y aceptar que la gente posea opiniones distintas. No se va a armar una guerra porque la gente posee opiniones distintas. Entonces, eso está muy en el núcleo de la comunicación para el desarrollo de enfoque participativo. Permite también a los actores relevantes participar en la toma de decisiones y promueve acciones colaborativas y coordinadas, ¿no? Entonces, actores relevantes, ¿quiénes son los actores relevantes? Por ejemplo, ¿no? en la agricultura familiar productora de algodón, las familias. No se puede olvidar a las familias. Dentro de las familias, ¿no? Los padres, la madre, el padre, los jóvenes, ¿no? Muchas veces pasa que las chicas estén alejadas de este proceso, ¿no? Nosotros en la universidad recibimos muchas chicas del medio rural que hacen la carrera y no quieren volver porque no creen que posean espacio en el mundo rural, porque está muy dominado por unas normas patriarcales, ¿no? Las chicas entonces no se ven en condición de seguir a frente de la exploración agrícola, cosas de este tipo. Sí. También una otra característica de esta comunicación para el desarrollo es que facilita la co-creación y el intercambio de conocimientos. Entonces, la co-creación, ¿qué es? Es adaptar innovaciones, adaptar técnicas, hacer cosas que estén más en las condiciones de la familia, ¿no? Eso se llama co-creación.
Y esto se vuelve un contenido cuando uno manifiesta, ¿no? Cuando uno explica, ¿no? En su idioma, con sus maneras, con sus modales. Esto se vuelve un contenido, se pasa a ser, se considera como un audio, un video, una foto, ¿no? Y eso gana significación cuando circula en las redes sociales. Y entonces, para eso nos vamos a ocupar, ¿no, Carlice? Sí. También hay una otra situación que es la de prevenir malos entendidos o solucionar conflictos, porque muchas veces los rumores producen conflictos, diferentes interpretaciones y dificultad de relación entre gente que vive alejada, gente que no se ve por distancias físicas, porque su trabajo no le permite el convivio, porque no hay ambientes donde ellos puedan sentarse y hablar con tranquilidad, ¿no? En situación de igualdad, ¿no? Eso nos pasa mucho en nuestra sociedad. Y entonces la comunicación para el desarrollo tiene esta intención, además, ¿no? De prevenir o de sanar conflictos entre la gente. Y también, por fin, aprovechar a los medios de comunicación locales, ¿no? Que son muy importantes. Esos formales, las radios comunitarias, ¿no? Las radios comerciales, ellos todos poseen espacios. Mesmo una radio comercial, se interesa que la gente participe de sus actividades, porque eso les va a generar audiencia, y audiencia también es beneficio económico en una radio comercial, ¿no? Como cualquier otra empresa. Entonces, ellos además están interesados en la manifestación de la gente. Y, por fin, las TICs, como hablamos, ¿no? Las tecnologías de información y de comunicación con fines de promocionar al desarrollo rural. Pregunta entonces, ¿qué cambios pueden producir las tecnologías en el desarrollo? La infográfica nos propone esta pregunta y nosotros señalamos que hay muchas posibilidades, ¿no? Se disponibiliza, bajo el uso de las TICs, hacer consultas, promocionar diálogos, hacer el fomento de la comunicación participativa, que antes era solo por vía interpersonal, ¿no? Y todo ello entre diferentes actores. Entonces, personas que tienen determinados roles sociales, como los extensionistas, los profesores, los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, las niñas, las productoras, ¿no? Son personas con roles sociales muy distintos y que pueden utilizarse de las TICs para entrar en contacto y ponerse en situación de diálogo. El proceso comunicativo participativo tiene entonces que dar voz a todos los actores. Deben aparecer e interactuar. Y así el desarrollo promueve la comunicación dialógica, ¿no? Una meta muy cara, muy considerada, especialmente por Juan Díaz Bordenave, ¿no? El paraguayo, que se hizo conocido en todo el mundo, que comprendía la comunicación como diálogo, ¿no? Así como el brasileño Paulo Freire. La infográfica nos presenta una reflexión respecto a las condiciones de acceso a la comunicación para el desarrollo. Entonces, acceder a la información en pie de igualdad teniendo en cuenta los conocimientos y contextos locales. Eso exige de cada uno determinadas facultades de manejo, de uso de las tecnologías que no son sencillas, ¿no? Ni todos están al tanto, y la evolución constante de los aparatos de teléfono, por ejemplo, y de los demás, nos exige conocer las novedades. Entonces, la comunicación para el desarrollo invierte el flujo tradicional de comunicación, porque en la comunicación masiva, la información venía de afuera hacia adentro. Era una situación jerarquizada y vertical. La comunicación para el desarrollo propone ahora, con la comunicación participativa, un proceso endógeno. La información proviene del grupo y se transmite al exterior.
Entonces, así, tomar decisiones colectivas, asegurar que estas decisiones se tomen con miras al sesgo colaborativo y participativo, devem una meta de la comunicación para el desarrollo. Respecto de la invitación que me realizan para poder contar cuál es la visión, no solo personal, sino de las instituciones donde trabajo sobre comunicación, desarrollo y tecnologías, quiero empezar diciendo que no hay una sola forma de ver y entender el mundo, al menos como hoy está planteado, aunque desde tiempos remotos el ser humano estuvo siempre problematizado o ocupado de qué manera tratar de comprender mejor los problemas de la humanidad y proponer soluciones al respecto. Por ende, podemos pensar y pensamos que ninguna disciplina puede por sí sola abordar y ocuparse de los problemas que hoy nos aquejan todos los días. En realidad, esta mirada forma parte de un movimiento mucho más grande que tiene sus inicios en el siglo pasado y que puede comprenderse de lo que llamamos el paradigma de la complejidad. Quizás algunos de ustedes ya han leído sobre el tema y si no, los invito a indagar en internet sobre lo mismo. Básicamente la idea central de un grupo de pensadores de distintas partes del mundo que ya desde los años 20 o incluso antes vienen hablando de esto, es plantear que cualquier problema, cualquier fenómeno o acontecimiento surge de la relación, de la conjunción de diversos y complejos factores que difícilmente puedan ser entendidos solamente desde un solo lugar. Es decir, un problema no puede ser entendido solamente por la biología, la matemática o las ciencias sociales por separado. Los seres humanos somos seres complejos y por ende no existen recetas que puedan explicar lo que hacemos de una sola manera. De eso también nos diferencia de los animales o de otros seres que habitan este planeta, la racionalidad, ¿no? Eso nos hace especialmente complejos. Es decir, cada uno de nosotros, si bien podemos hasta tener similitudes geográficas, culturales, económicas, sociales, culturales, ninguno de nosotros es exactamente igual al otro, ¿no? Aun cuando parezcamos parecidos o algunos sean gemelos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, podemos traer dos acontecimientos recientes, diversos, pero útiles para ejemplificar esto que vengo diciendo. El coronavirus, por ejemplo, ¿no? No es solamente un problema de salud, está claramente que al mismo tiempo es un fenómeno económico, porque hay un montón de empresas, un montón de organizaciones de áreas de negocios que están siendo afectadas por este problema que se va extendiendo en todo el mundo. También, por esto mismo que estoy diciendo, es un tema geopolítico, con una trama política, social, de poder, de conflicto entre estados, gobiernos de distintos países por quién es el responsable o qué efectos puede tener esto en adelante. Vayamos a otro extremo y agarremos el Super Bowl en Estados Unidos. La actuación de Shakira y Jennifer López de este año, en el 2020, se realiza en el marco de un evento deportivo, claramente. Podemos plantearlo como también un evento cultural, de entretenimiento, pero no es solamente eso. Es un evento que implica también cuestiones que tienen que ver con la reivindicación de la identidad latina en Estados Unidos, ¿no? Es la primera vez en una ciudad como Miami donde la comunidad latina aparece prevalentemente en un evento masivo, de audiencia masiva en los Estados Unidos, en el marco de un gobierno conservador respecto de las políticas migratorias, con lo cual esto que parece un inocente evento de entretenimientos también constituye un evento político y una declaración, ¿por qué no abierta?, por la defensa de los derechos sociales de un enorme conglomerado de personas. Así podemos seguir. Cualquier temática o problema es susceptible de mirarse desde un punto de vista abierto o cerrado. El paradigma de la complejidad plantea, obviamente, la mirada abierta, la mirada compleja, la mirada híbrida de varias constelaciones de factores que van ayudándonos a entender los problemas y por ende proponer soluciones o formas de intervenirlos. La comunicación sirve también de ejemplo. Por mucho tiempo quienes trabajamos en comunicación creíamos que solo se ocupaba de la transmisión de la información, esto que ustedes seguramente en el colegio habrán
entendido como una figura que puede resumirse en un emisor, un receptor, un proceso de feedback o canales, medios, ¿no? Algo muy lineal, muy matemático, muy predecible, ¿no? Yo sabía por dónde empieza, por dónde sabía. Y en realidad ninguno de nosotros puede predecir lo que sucede, ni aunque tuviéramos la famosa bola de cristal, ¿no? Tiempo después nos dimos cuenta justamente de esto, de que los eventos y los hechos, principalmente los que nos intervienen a los humanos, no son fácilmente, no son consecutivos, no tienen un orden bien establecido, hay algo que se llama incertidumbre que siempre está en juego. Entonces, muchos pensadores, y sobre todo latinoamericanos, comenzaron a plantear la necesidad de pensar la comunicación y abrirla hacia otros campos en relaciones directas con lo político, con lo social, con lo cultural, con lo económico, ¿no? Con varios factores al mismo tiempo. De esta manera, cuando hablamos de comunicación, hablamos también de desarrollo, que es un concepto que, como seguramente verán en el transcurso de este curso, nos permite dar cuenta de qué manera planteamos el rumbo de nuestras sociedades, con qué políticas, qué formas tenemos de ver el mundo, ¿no? Qué tipo de crecimiento buscamos, si nos importa solo el crecimiento económico, también incluimos una visión social, ¿no? La inclusión social, a quiénes incluimos, a quiénes excluimos, qué tipo de problemas priorizamos, no solamente si los gobiernos son de derecha o de izquierda, sino qué tipo de progreso estamos buscando, qué tipo de futuro estamos visualizando, entre muchos otros factores. Entonces, desde una visión compleja, la comunicación no es solamente medios de comunicación, no es solamente información o transmisión de información. También puede ser y es ayudar, por ejemplo, a una comunidad a organizarse, canalizar el diálogo, ayudar a que haya más intercambio, a atender problemas que tienen que ver con las relaciones, pensar también estrategias de mercado, apoyar los procesos de transformación y cambio social, definir políticas, ¿por qué no? Hacer visibles problemas complejos, conectarlos, buscar posibles soluciones, apoyar procesos participativos, diseñar o ayudar en la planificación por generación de consensos, es decir, que no haya un grupo preestablecido de gente que dice qué es lo que pasa, sino que el proceso vaya, como decimos, de abajo hacia arriba, entendido desde los problemas de todos los que tienen, ¿no? En realidad la comunicación es un amplio campo de acción, puede verse como un amplio campo de acción que permite trazar puentes con distintas disciplinas, con distintos campos científicos, ya que la propuesta central termina siendo la del diálogo, la de las relaciones, algo que excede completamente a la transmisión. Desde hace un par de años, personalmente, con un grupo de colegas trabajamos sobre las tecnologías digitales, observamos puntualmente el avance de Internet, pero al mismo tiempo colaboramos en el diseño de acciones de terreno y políticas públicas vinculadas a estos temas. Lo hacemos en un ámbito bien específico que es lo agrario, lo agropecuario, el desarrollo agrícola, el desarrollo rural en el centro-este de la Argentina. Y aquí de nuevo aparece la pregunta acerca de cómo vemos los problemas. Muchos gobiernos y organizaciones, o incluso científicos como nosotros, optan por ver a Internet como un fenómeno estrictamente tecnológico, otros como algo cultural, otros como algo social, así como por separado. Y en realidad volvemos a la idea que planteé al inicio. Ningún problema puede verse aislado, tienen que ver todo con todo. Mi trabajo cotidiano, por ejemplo, me plantea la necesidad de mirar Internet, de mirar el avance digital de una forma compleja en el mundo agropecuario. Y algunos hechos que ayudan a ejemplificar esta necesidad de ver los problemas interconectados entre disciplinas, entre cuestiones que todas tienen que ver con todas. Ciertamente Internet es una tecnología, ¿no? Una tecnología que incluso no es nueva, que nace a fines de los años 60, allá cuando creíamos que no había Internet. Bueno, a fines de los 60 nace Internet, y es una tecnología que plantea cambios, y que no son solamente cambios tecnológicos, es decir, no es solamente una forma de hacer más rápido las comunicaciones, o de comunicarnos más instantáneamente, o de tener, no sé, la última película a disposición nuestra para verla en cualquier dispositivo, un teléfono, una tablet, una computadora.
Internet al mismo tiempo es un fenómeno que está vinculado a muchos otros procesos que vienen incluso desde mucho tiempo atrás, como el de la globalización, las nuevas formas espaciales, los nuevos asentamientos, las nuevas dinámicas en las que los seres humanos nos vamos radicando en un lugar o en otro, la mezcla, los teóricos hablan de hibridación, algo que confluye, la mezcla de modelos culturales, es decir, es difícilmente ya identificar esta es una cultura propia paraguaya, esta es una argentina, esta es uruguaya, esta es brasileña, porque en realidad todos los modelos a partir del acceso cada vez más difundido a películas, música, eventos, o las formas en las que políticas de otros países impactan en los nuestros, hacen que la cultura sea híbrida, sea una mezcla de todo. Entonces se habla cada vez más de esos modelos culturales. Hay un autor que se llama Néstor García Canclini, que se los recomiendo mucho para entender este tipo de cuestiones. También nos ayuda a entender o expone cada vez más, Internet expone cada vez más las carencias que siguen atravesando los espacios rurales. Definen nuevas formas de trabajo, nuevos trabajos, nuevas ocupaciones. Y también emergen nuevas formas de ejercer la actividad económica y en particular nuevas formas de hacer agricultura. En nuestras investigaciones detectamos de hecho que a partir de Internet, y esto desde la década del 90 hasta la actualidad, emergen nuevos tipos de sujetos sociales agrarios, nuevas personas, nuevas formas de ejercer la agricultura. Fíjense que es algo que es mucho más allá que un cable, que una computadora, que una conexión. Estamos hablando de que hay nuevas personas, nuevas ocupaciones, nuevas formas de entender lo agrario, que son disruptivas, que rompen con la forma en la que la agricultura se venía desarrollando hasta ahora. Y esto no es algo que vemos solamente en la Argentina, sino que nuestra experiencia y conexión con otros colegas de otros países permiten identificar que esto es un fenómeno global, ¿no? Es decir, surge una nueva forma de ejercer la agricultura en el siglo XXI a partir de una tecnología que es situacional, que es actual, que es Internet. Décadas atrás, los jeans, el Walkman, no sé si ustedes conocen alguna de esas cosas que estoy diciendo, también plantearon disrupciones o cambios trascendentales. Entonces tampoco esta es una tecnología nueva, ¿sí? pero que ayuda a entender que estos cambios la humanidad los viene experimentando desde hace mucho tiempo, donde giramos en torno a una tecnología que nos ayuda, pero que Internet es una tecnología que hoy está cambiando cosas, pero que en un futuro podría ser y seguramente será otra. Algunos hechos puntuales que me ayudan a entender por qué Internet, entendida de una manera compleja, hace emerger estas nuevas formas o cambia la agricultura. Primero, el espacio físico, ¿no? Hay algo que se llama deslocalización. La actividad del ser humano ya no necesita una conexión directa con el espacio físico. Es decir, con los dispositivos móviles hoy podemos telegestionar a distancia muchas de las actividades que antes necesitábamos estar presentes. La actividad agraria es una de ellas, ¿no? Entonces, el campo ya no es el único lugar de ejercicio de lo agrario, ¿no? Es decir, con el crecimiento de la telefonía móvil, incluso aún cuando en Latinoamérica tenemos severos problemas de conectividad rural que son aún irresueltos, mucha gente telegestiona la actividad agraria sin necesidad de estar en el campo. Y esto es porque los costos de acceso a tecnologías remotas han reducido notablemente en los últimos años. Por ende, también el límite entre lo rural y lo urbano se hace cada vez más imperceptible, más borroso. Es decir, si estamos hablando de que hay sujetos que desde la distancia de la ciudad pueden gestionar lo rural, la ciudad, el concepto de ciudad de alguna manera también se transforma, se disloca, ¿no? Se extiende. Es decir, las prácticas urbanas están en el campo y las rurales están en la ciudad. Entonces hablamos de sujetos, de personas que son móviles, ¿no? Y acá hay otro concepto que está muy en boga actualmente, que es la movilidad sobremoderna, del cual les puedo compartir bibliografía para los que quieran seguir ampliando el tema. Es decir, hablamos de personas que no están en un lugar específico, transitan el espacio a su conveniencia, a su necesidad, con los medios que tienen, no son ni estrictamente urbanos ni estrictamente rurales, son híbridos, volvemos al mismo concepto, son una mezcla, ¿no? Entonces, la diferencia entre la ciudad y el campo, los límites se hacen borrosos. Aquí en la Argentina hay un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto que habla de un proceso que se llama rurbanidad,
¿no? Que viene de una línea francesa de hace un par de años, ¿no? De una mezcla entre lo rural y lo urbano y una imprecisión en cuanto a que no conviene hoy definir límites. También nuestras investigaciones nos han ayudado a encontrar muchos jóvenes que aprendieron el oficio agrario por YouTube, por ejemplo. Y eso implica también una nueva forma de acceder al conocimiento que hasta no hace mucho tiempo se adquiría exclusivamente por la transmisión familiar o yendo a una universidad. Hoy hay sujetos nuevos que desarrollan muy bien la actividad agropecuaria ayudados de videos de YouTube, ¿no? Y esto es cierto, así como también hay que desmitificar la Wikipedia como un lugar deslegitimado del conocimiento, YouTube también está generando nuevos modelos de conocimiento. Hay cada vez más personas que ejercen la agricultura así y hasta puede considerarse que esta nueva forma de ejercerla está generando una nueva ola de personas que se está involucrando en la actividad. Y aún así, fíjense, los problemas que generan, mirar los problemas aislados y no de manera compleja, aún así, cuando investigaciones no solo las nuestras, sino varias están indicando que hay una nueva ola de gente interesada en el movimiento agrario, aún así los organismos oficiales, incluso muchas academias, miran el problema desde un solo lado y siguen preocupados por el recambio generacional y dicen que, por ejemplo, lo rural está desapareciendo. Lo cual en términos absolutos es real, pero desde una mirada compleja nos ayuda a entender que la respuesta correcta no es esa, sino que lo rural está mutando en algo distinto, no está desapareciendo para nada, y de ahí la importancia de tener que mirar los problemas de manera compleja. Bueno, espero poder haber sido claro en ejemplificar o en comentarles un poco cuál es nuestra línea de trabajo y nuestro pensamiento acerca de los temas vinculados a comunicación, tecnologías y desarrollo. Requiere mucho más espacio para poder explicarlo, pero bueno, espero poder haber sintetizado correctamente nuestra idea y quedo a disposición de ustedes para seguir charlando sobre estos temas, sobre otros y para compartir entre todos bibliografías. Que tengan un excelente curso. Hasta luego.